Por más eficaz que sea un medicamento para la cura de una enfermedad, no le será de provecho a quien la padece hasta que no decida aplicarlo. Asimismo, el sacrificio de Cristo no puede ser de provecho para una vida si ella no cumple con los requisitos establecidos por Dios en su palabra para poder ser salvo. Ahora, con la palabra requisitos, no estoy queriendo decir que la salvación sea por obras. Lo que quiero decir es que el solemne consumado es que pronunció nuestro Señor Jesucristo mientras estaba en la cruz no hace que la salvación sea automática para todos los hombres. Si bien que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo, no concede salvación a todos los seres humanos de manera automática, como lo pretende hacer creer lo que es el universalismo. Cuando hablamos de universalismo, hablamos de esa idea de que al final todos serán salvos. Eso es lo que hace creer o pretende enseñar esa teoría, de que al final en la restauración todos serán salvos. Y uno de los defensores más famosos de esa teoría se llama Orígenes de Alejandría en el siglo III. Su idea dice o sostiene que Dios es tan amoroso y Cristo es tan poderoso que al final de los tiempos todo lo creado volvería a su estado original de perfección en Dios. Ahora, aparentemente, esa idea no tiene nada de incorrecto, pero el problema, la polémica está en que llegó a sugerir que incluso el diablo y sus demonios podrían terminar reconciliándose con Dios. Porque sabemos que habrá una restauración. Dios restaurará todas las cosas. Pero tenemos que entender esa restauración dentro de su contexto bíblico. Pero lo que quiso insinuar Orígenes de Alejandría, él era un teólogo, es que aún esa restauración incluye al diablo y los demonios también, y hasta aquellos que nunca han creído en nuestro Señor Jesucristo para salvación mientras ellos estaban en vida. Aquí lo que ellos quieren decir, los partidarios de esta teoría, es que los castigos divinos serán aplicados de manera temporal con un fin educativo para purificar las almas y no una retribución eterna. O sea, habrá castigo, pero esos castigos no serán eternos, según los que enseñan el universalismo. Esos castigos serán aplicados de manera temporal, aunque no se sabe cuánto tiempo durarán esos castigos, pero sí no serán eternos. Dios aplicará esos castigos con el fin de que las almas de esas personas perdidas sean purificadas. Pero, mis hermanos, esto no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Si bien que la iniciativa de la salvación nació del amor universal de Dios, la salvación es para aquellos que responden a ese amor de Dios. Como lo vemos en Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claramente aquí ese verso indica que el amor de Dios alcanza a todos los hombres, sin importar su origen étnico ni su pecado. Porque él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor de Dios alcanza a todos los seres humanos, independientemente de su posición social, independientemente de su color de piel, independientemente de la raza que sea. A eso que la Biblia se refiere cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero asimismo también dice, para todo aquel que cree. Dios ama a todo el mundo. O sea, el amor de Dios alcanza a la humanidad entera. Pero la salvación será para el que cree. Ese es el que no se perderá, sino que tendrá vida eterna. De hecho, en los versos que siguen,
dice, ¿qué pasa con los que no responden a ese acto de amor divino? Porque cuando tú sigues leyendo, el verso 18 de Juan 3 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y sigue diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí podemos ver que la enseñanza universalista es contraria a la palabra de Dios, porque es un problema cuando se hace tanto énfasis en lo que es el amor de Dios a tal punto de pasar por alto su justicia. Hemos hablado de esto aquí, que no podemos inclinarnos al amor de Dios a tal punto que nos olvidemos de su justicia, pero tampoco podemos hacer lo contrario. Nos enfocamos tanto en lo que es la justicia de Dios y nos olvidamos de que Él es un Dios de amor. No se puede despegar el amor de Dios de lo que es su justicia. Pero tampoco el amor de Dios va a estar por encima de la justicia de Dios. Dios es amor y Él ha manifestado ese amor a la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero es la responsabilidad del hombre de responder a ese amor de Dios, porque la suficiencia del sacrificio de Cristo no exime a los hombres de su responsabilidad. Cristo murió y resucitó. Él se ha hecho autor de eterna salvación, pero es para aquel que cree. Porque la Biblia sí establece unos requisitos necesarios para ser salvo. Pero cuando hablamos de requisitos, más que algo que el hombre tiene que obrar o que tiene que hacer, esos requisitos son más bien una respuesta a la gracia de Dios. Eso me lleva al texto base de mi estudio, Hechos 2:37. Hechos 2:37 es Hechos 2 es el primer discurso que el apóstol Pedro dio después de que el Espíritu Santo había descendido en el aposento alto. Y el apóstol Pedro, mientras estaba dando ese discurso, llegando a lo que podríamos llamar el clímax de su discurso, en el verso 36, él dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando los que estaban oyendo escucharon esas palabras, dice la Biblia que se compungieron de corazón y dijeron a los apóstoles, o a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y cuál ha sido la respuesta de Pedro? Lo que los evangelistas de hoy hacen: pasen hacia adelante y levanten su mano derecha y repitan conmigo: no, no. La respuesta de Pedro en el verso 38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y que se bautice cada uno en el nombre de Jesucristo. El primer requisito: tienen que bautizar, tienen que arrepentirse. Y después dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Aquí hay que matizar: el bautismo no es un requisito para salvación, pero Pedro a esos judíos, a esos oyentes de trasfondo judío, él les dijo que se bautizaran en el nombre de Jesucristo, porque su problema era precisamente con Cristo Jesús. Tenían que reconocer la autoridad de Cristo, por eso tenían que ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Y al ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús, eso se vería como un acto de fe depositada en Cristo Jesús, en su obra.
porque precisamente lo que ellos hacían era rechazar a Cristo Jesús a tal punto que llegaron a crucificarlo a él. Ahora Pedro los está confrontando. Él les dijo que a ese Cristo que ustedes mataron, a ese Cristo que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y fue por esa palabra que ellos se dieron cuenta que estaban metidos en un gran problema. Pedro los mandó a arrepentirse y a depender de Cristo Jesús, a poner su fe en Cristo Jesús para salvación. Pero esos hombres eran hombres vuelvo y repito, de trasfondo judío. Eran hombres que conocían a Dios o que creían en Dios. Su problema era con Cristo Jesús. Por eso se le pidió que se bautizaran en el nombre de Cristo Jesús, porque era con eso que ellos, esos hombres de trasfondo judío, iban a demostrar su fe en Cristo Jesús para poder ser salvo. El otro texto es Hechos 20:21. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para contextualizar este verso, era Pablo en su despedida cuando él llamó o mandó a buscar a los ancianos en Mileto. Él estaba haciendo su discurso de despedida. Y una de las cosas que él les dijo a ellos era que él no había rehuido o no se había rehuido a enseñarles a ellos nada que les fuese útil. O sea, Pablo les está diciendo que él procuró, mientras él estaba con ellos, él procuró enseñarles todo el consejo de Dios. Y como ejemplo de lo que él hacía, él dice en el verso 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esos dos conceptos son fundamentales para que haya una conversión genuina. Sí, la provisión que Dios ha hecho es universal. Pablo dice que él testificó a judíos y a gentiles. Él no discriminó a nadie por su raza, por su nación, por su origen étnico. A la hora de testificar acerca de Cristo, a la hora de proclamar el evangelio, él no tomó en cuenta si alguien era judío o si alguien era gentil, porque la provisión de Dios es universal. Retomando Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero aunque la provisión sea universal, para obtener la salvación, primero debe haber un arrepentimiento para con Dios y luego una apropiación personal de esa salvación que está disponible para los hombres por medio de la fe en Cristo Jesús. Repito, la provisión es universal. No toma en cuenta la raza, la nación, el color, la condición de nadie, el pecado que haya cometido. Pero para obtener la salvación debe haber arrepentimiento y debe poner su fe en Cristo Jesús. Aunque en algunos pasajes del Nuevo Testamento se menciona la fe o la fe sola como condición de salvación. Pero tengan claro que no puede haber salvación sin uno de ellos. No puede haber salvación sin arrepentimiento. Aunque cuando tú estés leyendo tu Biblia, tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento muchos textos que mencionan solamente la fe como requisito o como condición para salvación. Pero eso no implica que no se requiera el arrepentimiento, porque no puede haber salvación sin arrepentimiento, como tampoco puede haber salvación sin la fe en Cristo Jesús. Porque cuando se menciona la fe solamente, se la menciona suponiendo que ya hay arrepentimiento en ese corazón. Suponiendo que ya esa persona ha reconocido que ha ofendido a Dios. Es por esto que se le habla acerca de la fe. El carcelero, Hechos 16:31. Él dijo,
¿qué tengo que hacer para ser salvo? Si alguien está hablando de salvación, si alguien está reconociendo que necesita salvación, eso implica que es una persona que se ha dado cuenta que está metido en un gran problema. Por esto, la respuesta de Pablo a ese hombre fue eso. Cree, o los apóstoles, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí no se menciona el arrepentimiento, pero no significa que se lo haya excluido como requisito para salvación. Es porque ya se supone que hay arrepentimiento en el corazón de este hombre. Y aunque no hubiera sido así, también se sabe que la Biblia, cuando tú la estás estudiando, tú tienes que tomar en cuenta el todo. El todo. Las herejías vienen, o las sectas se forman por causa de esto. Que a veces se agarra un texto, se agarra un verso y se lo saca de la Biblia y lo estudian sin tomar en cuenta su contexto, y con eso hacen una doctrina. Pero doctrina no es, o si es doctrina, es falsa, no es una doctrina sana, porque tú tienes que estudiar la Biblia considerándola un todo. Cuando tú llegas a un texto que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero tú sabes que en otra parte se habla también de arrepentimiento. Entonces, en vez de excluir el arrepentimiento, lo que tú tienes que hacer es complementarlo con el otro versículo. Y también, aunque diga cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, esto no implica que la Biblia ofrece una salvación colectiva o que la salvación se herede. La salvación no se hereda. Es una responsabilidad individual. Aquí sí se le ha hecho esa promesa a ese hombre. Dichosa la familia, dichoso el hombre al que se le hace una promesa así. Y ya que fue una promesa hecha a él, así se cumplió también. Este hombre y toda su casa creyeron en Jesucristo y fueron salvos. Pero si volvemos a lo que acabo de decirle, a considerar la Biblia, a tomar la Biblia como un todo, en ninguna parte la Biblia ofrece salvación de manera colectiva. Nadie va a ser salvo porque su papá fue cristiano o su mamá fue cristiana, que mi abuelo era un tremendo hombre de Dios. Eso no te exime de tu responsabilidad. Esa falsa enseñanza de hijo de la promesa, eso no existe. Esto no es bíblico. Dios no le ha hecho promesa a aquellos que él ha salvado, diciéndole los hijos que tú tienes, automáticamente ellos van a ser salvos porque tú eres siervo o sierva mía. Es responsabilidad tuya como padre, como madre, inculcarle la palabra de Dios a tus hijos, presentarle el evangelio de Cristo Jesús, pero es responsabilidad de ese hijo arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo para salvación. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el pesar profundo del corazón por el pecado cometido, que nace de la convicción de haber ofendido a Dios. No es solo remordimiento, sino un repudio consciente de lo hecho, impulsado por una firme decisión de abandonar el camino propio para rendirse al camino de Dios, con el anhelo genuino de una vida transformada bajo la autoridad divina. Yo voy a repetir la definición de arrepentimiento, porque hay problemas serios con los que proclaman el evangelio hoy. El arrepentimiento es el pesar profundo del corazón por el pecado cometido, que nace de la convicción de haber ofendido a Dios. No es solo un remordimiento, sino un repudio consciente de lo hecho, impulsado por una firme decisión de abandonar el camino propio, porque hay que tener el problema.
para rendirse al camino de Dios con el anhelo genuino de una vida transformada bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Por esto, una manera corta de definir el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad es dar media vuelta. Estabas caminando tu propio camino, estabas viviendo tu propia vida y llegas a un momento donde tú te das cuenta de que con esa manera de vivir tuya, lo que estabas haciendo era viviendo una vida que ofendía a Dios, y precisamente de eso que tú te has arrepentido, por eso tú vas a devolverte de tus propios caminos para volver al camino de Dios. Pero eso no queda ahí. Va a haber un anhelo genuino, sincero, verdadero en tu corazón de que tu vida sea transformada. Porque ya a partir de ahí tú tienes repudio de la primera vida que tú vivías. No quieres saber ya de esa vida, porque tú te has dado cuenta que has ofendido, has estado ofendiendo a Dios. Eso me lleva de vuelta a Hechos 2, el verso 37. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí estamos viendo lo que hemos dicho en la definición del arrepentimiento. Hemos hablado de un pesar profundo del corazón. Y eso es lo que estamos viendo aquí, que dice: se compungieron de corazón, sintieron un gran pesar. Otra versión de la Biblia, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Y la Dios habla hoy, dice: se conmovieron profundamente. Hubo conmoción en su corazón. Sintieron una tristeza, un dolor profundo cuando escucharon que Pedro dijo: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No voy a entrar en esto ahora, pero esta palabra Señor, ténganla presente: Señor y Cristo. Porque fue esa palabra que desarmó a esos hombres que estaban escuchando. Lo crucificaron, él vino, lo menospreciaron, después terminaron crucificándole. Ahora Pedro, no fue que de momento Pedro agarró y le dijo eso, no, Pedro se fue al Antiguo Testamento haciendo uso de la Escritura. Quiera Dios que los que predican o los que predicamos hoy aprendamos de esto. Y esto pasó después de una gran manifestación. Porque hoy la gente está tan envuelta en manifestaciones, no soportan la enseñanza de la palabra. No soportan, no aguantan. Eso es algo aburrido para ellos, tomar su tiempo para exponer la verdad de la Escritura. Hay que venir de una vez con ese ímpetu, roncando de una vez. Si no es así, no está Dios, no hay fuego, no hay unción, yo no puedo escuchar esto. Y se van. Pero esto también estaba anunciado en la palabra de Dios, que llegaría un momento que los hombres no sufrirían la sana doctrina. Ellos no sufrirían la sana doctrina. Ellos se volverían a las fábulas, apartarían de la verdad el oído. No soportan la verdad. No pueden. Se van tras fábulas. Y Pedro, claro que sí, el Espíritu Santo ahí, usando a Pedro, y llegó al clímax de su discurso. Él mencionó ahí Salmo 16, unos cuantos versos, unos cuantos pasajes del Antiguo Testamento que hablaban acerca de Cristo Jesús. Y pasajes que esos hombres también conocían, porque es otro detalle también. Hay problemas con los que predican y hay problemas también con el pueblo, que no leen su Biblia, no leen la Biblia. Por esto,
es algo aburrido para ellos cuando se está enseñando la Biblia, cuando se está exponiendo Biblia. No lo soportan porque no están acostumbrados con ese lenguaje, no conocen ese lenguaje. Por eso el predicador hoy, mientras más coloquial es el predicador, mejor le va. Coloquial, o sea, viene con ese lenguaje de la calle, el tigueraje. Mire, ese no hay quien lo detenga en estos tiempos. Porque no están acostumbrados con el lenguaje bíblico. Es como hablarle de la Biblia, es como si se le estuviera hablando en un idioma desconocido. Estamos en República Dominicana y es como si se le estuviera hablando el mandarín, el idioma de los chinos. Por eso la palabra no le llega, no le llega. Pero aquí esos hombres eran de trasfondo judío, ellos conocían esas palabras, esos textos a los cuales Pedro estaba haciendo referencia. Ellos conocían esos textos. Por eso la palabra le llegó. Claro que sí, por obra del Espíritu Santo. Porque donde no hace el Espíritu Santo no hay hombre que pueda hacer algo. Por obra del Espíritu Santo, la palabra les llegó, les penetró y se compungieron de corazón. Y ellos después preguntaron a los apóstoles y a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, tenemos que hacer algo. Esto no puede seguir así. Hay una urgencia para cambiar su situación. Hay una decisión. Ellos quieren cambiar su situación. Entonces dicen: varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? El arrepentimiento no es un invento de la iglesia, no, de los hombres que han estado antes que nosotros. El arrepentimiento fue clave en el ministerio de Juan el Bautista. Dice la Biblia en Mateo 3, 1 y 2, que vino Juan predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué Juan andaba confrontando a los hombres de aquel entonces? Y ni siquiera el rey Herodes se escapaba. Él terminó matando a Juan el Bautista, aunque fue por petición de esa mujer. Bueno, directamente de ella no, de la hija de ella. Pero ustedes saben que la cabeza pensante de este asunto fue ella. Le cortaron la cabeza a Juan, lo decapitaron. Y con esto, quizás el mundo de la tiniebla se regocijó. Y los impíos también en Israel, los que no estaban dispuestos a cambiar de mentalidad, los que no estaban dispuestos a devolverse a Dios, como decía el mensaje: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ellos pensaban que se habían quitado esa piedra de su zapato, pero eso era un pensamiento de ellos, porque la obra de Dios no hay quien la detenga. Dice la Biblia en el mismo libro de Mateo, en el verso 4, el capítulo 4, verso 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. En el verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje, el mismo, con las mismas palabras que Juan el Bautista inició su ministerio de predicación para prepararle el camino al Mesías que estaba a punto de manifestarse. Cuando lo decapitaron a él, Jesucristo entendió que esto era una señal para que él hiciera su aparición en la escena, y vino con el mismo mensaje: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, también ustedes saben cómo terminó Jesús: siendo crucificado. Y ahí también los que rehusaron reconocer que él había resucitado, quizás ellos pensaban que el problema se había acabado. Como decimos aquí, muerto el perro, se acabó la rabia. Ellos pensaban que ellos habían erradicado la rabia.
Ellos habían erradicado el problema porque habían matado al Señor Jesucristo. Pero ahí es verdad que Jesucristo se multiplicó. Jesús, cuando Él estaba aquí en ese cuerpo, Él tenía limitaciones. Por eso le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Y ahí, a través de su Santo Espíritu, en cada vida, que su Espíritu viene y hace morada, es Cristo Jesús viviendo en esa vida. Ya ustedes saben al que crucificaron, de quien que pensaban se habían librado. Aparecieron los apóstoles también con el mismo mensaje. Hechos 2, otra vez. Hechos 2, otra vez. Cuando esos hombres le hicieron la pregunta a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y más hacia adelante, en otro discurso, en su segundo discurso, también su palabra en el clímax de su discurso fue: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que, o sea, en consecuencia de todo lo que he venido diciéndoles a ustedes, tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que convertirse de sus malos caminos para que sus pecados sean borrados. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Que es algo que está plasmado en la palabra de Dios. No se puede predicar el evangelio sin hablar de lo que es el arrepentimiento. Sin hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento es un mandato universal que no tiene que ver con clase, tamaño, ni cantidad de pecado, ni origen étnico. Que hay gente que entiende que esa palabra arrepentimiento no es para ellos. Sabían que hay congregaciones cristianas, por decirlo así, que se cuidan de mencionar esa palabra arrepentimiento. Se cuidan de mencionar la palabra pecado para no ofender a los oyentes. Porque en esos lugares hay demasiada gente importante. Hablarles de pecado, hablarles de arrepentimiento es ofenderles a ellos. Pues no quieren ofender a esas personas importantes que tienen en su congregación. Se cuidan de mencionar esas palabras. Porque cuando tú le dices a alguien que tiene que arrepentirse, tú le estás diciendo que está en un error, que va por un mal camino y necesita devolverse de su mal camino. La manera como está viendo las cosas, desde la perspectiva que está viendo, que está entendiendo las cosas, esa perspectiva no es la correcta, necesita cambiar de mentalidad. Y ustedes saben lo arrogante, lo soberbio, lo altivo que son algunos seres humanos, sobre todo cuando ellos manejan, cuando ellos están en cierta inminencia, cuando ellos ocupan una posición importante en la sociedad, cuando son ejecutivos, son gente que siempre se salen con la suya, son gente que nunca se equivocan, según ellos. Ahora tú vienes a hablarle de arrepentimiento, no aceptan esto. Por eso, según ellos, el mensaje del evangelio no es para ellos. Pero conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, el arrepentimiento es un mandato universal. No tiene que ver con que sea un ejecutivo, no tiene que ver con que sea europeo, que sea africano, que sea asiático, que sea americano, que sea alguien importante en la sociedad. No tiene que ver con esto. Oigan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 13:1. Ahí hay un grupo de gente le estaba hablando de Jesús. Le estaban contando acerca de unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y la respuesta de Jesús a lo que estaban diciendo, Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque parecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente.
o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque tú sabes que cuando a ciertas personas les acontece cierta desgracia, hay gente que de una vez se ponen a sacar conclusión diciendo, pero qué cosa tan grande habrá hecho este hombre para que le pase esto. Ese debería haber hecho algo muy grande, muy grave. Tiene que ser la justicia divina. Y si es del oriente, esa gente que le gusta esa palabra, que yo veo hoy hasta gente en la iglesia, gente supuestamente cristiana, en vez de hablar de la justicia divina, hablan del karma. Eso tiene que ser el karma. Tiene que ser lo que la cosa mala que ha hecho, que se le ha devuelto a él. Esa no ha sido la mente de Jesús. Esa filosofía no ha sido la de Jesús. Ese razonamiento. Eso es que no importa lo que le haya pasado a quien sea. Sí, quizás eran malos, pero no piensen de que eso les pasó porque eran los peores o eran los únicos malos que había. Si no se arrepienten, todos van a perecer igual. Porque el arrepentimiento es para todos los hombres. Porque todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos han ofendido a Dios. Todos han pecado contra Dios. Todos hemos transgredido la ley de Dios. Y por ende todos los hombres tienen que proceder a un arrepentimiento. Como dijo Pablo a los atenienses en el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nadie se escapa de ese mensaje. La predicación del arrepentimiento. Todos necesitan arrepentirse de sus pecados. E incluso el arrepentimiento no es algo que se hace solamente el día que yo reconocí, me convencí de que yo era un pecador y me arrepentí, confesé mis pecados. Eso no se hace solamente ese día. No. O sea, de ahí para allá no has pecado. De ahí para allá no has hecho nada que sea contraria a la ley de Dios. ¿Verdad? El arrepentimiento. En el arrepentimiento están involucradas la emoción y la voluntad del ser humano. El arrepentimiento no es algo mecánico. No es mecánico. Ahí está, en eso están involucradas la emoción y la voluntad del hombre que está bajo arrepentimiento. Porque ¿qué fue lo que dijimos? Hay un profundo dolor, emoción. Y hay una firme decisión de renunciar y un anhelo de cambiar. Voluntad. También hay un cambio de dirección. Volverse a Dios. Todo eso tiene su origen de lo que llamamos la convicción de pecado. La convicción de pecado. Es la convicción de pecado que lleva al hombre al arrepentimiento. Si no hay convicción de pecado, no puede haber arrepentimiento. Por esto, cuando se predica la palabra de Dios, hay momentos que la palabra te confronta. Y los hombres muchos no aceptan esto. Solamente quieren que se le hable de palabras de consuelo. Palabras de motivaciones. Cuando la prédica ha sido una prédica de consuelo, de motivación, todo el mundo se pone contento. Ay, pastor, Dios lo ha usado hoy, Dios ha hablado a mi vida. Pero difícilmente se encuentre alguien que se le acerca a uno diciéndole, mire, pastor, a través de esta palabra de confrontación, Dios ha hablado a mi vida. Esa palabra ha sido de gran bendición para mi alma. Precisamente por esto, los de afuera se ofenden y dicen,
Tú no ves, tú no oyes. Por esto yo no quiero saber de los evangélicos, porque a ellos les gusta meterse en la vida de uno. No se trata de esto, no es porque uno quiera meterse en la vida del otro, porque lo que se está haciendo es denunciar los pecados de los pecadores que lo están llevando al infierno. Y de la única manera que se pueda lograr que esa persona recapacite por obra del Espíritu Santo es confrontando esa vida con la palabra, con la verdad de la palabra, es denunciando su pecado. Es denunciando su pecado. Y eso es un acto de amor de Dios. Un acto de amor de Dios. Cuando le sale al encuentro al hombre, cuando confronta al hombre en su pecado, para que pueda recapacitar. La convicción de pecado es la operación que el Espíritu Santo realiza en el corazón del hombre. Eso fue lo que Jesús dijo, que el Espíritu Santo en su venida iba a hacer como uno de los ministerios que él iba a ejercer, dar convicción de pecado. En Juan 16:8 dijo Jesús desde el verso 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, él va a poner a la gente a gritar. Él va a poner a la gente a dar brinco. Él va a poner a la gente a hacer unas cuantas musarañas. Eso es lo que dice aquí. Él va a poner a la gente a revolcarse en el piso. Él va a poner a la gente a romper las sillas en la iglesia. Eso es lo que dice aquí. Él va a estremecer la gente. Eso es lo que dice. ¿Y qué pasa? Él va a hacer que la gente se engranoje. Ay, mira cómo me engranojo. Eso es lo que dice que va a hacer. Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. La Biblia que yo tengo no me dice a mí que el Espíritu Santo en mí te va a poner a brincar. Hay un momento, si tú eres un ser emocional, los seres humanos somos emocionales, eso puede pasar, pero la Biblia que yo uso y la tuya también no dice que la señal de que un hombre sea lleno del Espíritu Santo es porque es cuando pone la gente a dar saltos, a revolcarse en el piso, a hacer unos gritos raros. No. Porque cuando esas cosas no pasan, que aún de tanta comezón que tiene la gente de hoy, tienden a decir que Dios no está aquí. Dios no está en esa iglesia. ¿Acaso tú nunca te has sentido confrontado con tu pecado? Nunca. Tú sabes los tiempos que yo tengo observando gente dando vueltas, dando piruetas. Y que danzando, haciendo cuantas musarañas, cuantas cosas. Y los años van pasando y siguen siendo los mismos charlatanes, los mismos impíos, los mismos corruptos, las mismas chimosas de la iglesia y del barrio. Ahora yo voy a reducir el ministerio, el precioso, el sublime ministerio del Espíritu Santo a las piruetas. A dar vuelta. ¿Cómo le dicen a esa cosa? Ayúdenme. ¿Qué la gente pone a dar vuelta en el piso? Los trompos, como un trompo. Si en un momento dado tú sientes da tu vuelta, pero yo no tengo que tener ese afán. Eso no tiene que ser mi enfoque, ni nunca va a ser mi enfoque. Y en un momento dado yo veo que tú coges eso como un can y nada de cambio. Un momento no, espérate, ¿qué es lo que está pasando ahí? Vamos a revisar a ver quién te está poniendo a hacer eso. El Espíritu Santo, que hace, convence al hombre de pecado. Sí, da consuelo también. Da consuelo también, pero no esas musarañas. Esto fue ayer que empezó eso. Fue ayer. La musaraña, esa cuanta cosa rara. Porque sin esa convicción, el arrepentimiento es solo un remordimiento humano. Cuando
no es el Espíritu Santo que ha obrado para dar convicción de pecado a una persona, lo que puede experimentar es un remordimiento humano o un cambio de conducta externo por miedo a las consecuencias. Hay gente que supuestamente que están arrepentidos, pero no es arrepentimiento, lo que tienen es miedo a las consecuencias. ¿Te acuerdas de Judas? ¿Te acuerdas de Judas? ¿Tú crees que si en el caso de Judas hubiera sido arrepentimiento, Judas habría terminado suicidándose? El arrepentimiento que según Dios no lleva a la gente a suicidarse, lleva a la gente a la salvación, como veremos más hacia adelante. A la salvación, porque lleva a la gente a buscar refugio en Dios. Hay que diferenciar entre lo que es un remordimiento y un arrepentimiento. El remordimiento, me siento, hasta me puedo sentir triste, me puedo sentir mal y hasta temblando también por la consecuencia. Y hasta puede llevar a la persona a mejorarse externalmente. A una mejora externa en su vida moral. Pero sigue espiritualmente muerto. Espiritualmente sigue muerto. El remordimiento no lleva a la vida. No. Sigue siendo alguien muerto en su delito y en su pecado. El hombre que no quiere que la mujer se vaya puede aparentar que está arrepentido, pero es un remordimiento porque no quiere que se vaya. La mujer también que no quiere que el hombre se vaya por temor a la consecuencia. Se siente mal por temor a la consecuencia, pero no es que se siente mal por su esposa, por su esposo que ha fallado. En el caso de la relación con Dios, no es porque siento un pesar por haber ofendido a Dios. No. Porque es lo que dice la Biblia en 2 Corintios 7, versos 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Fue que en la primera carta que Pablo, ustedes saben cómo Pablo le dio a los corintios, de tanta situación que había en esa iglesia, Pablo le habló con mucha severidad. Pero Pablo tenía un corazón pastoral también. En la segunda carta, Pablo, porque a veces la gente no sabe a lo que le exponen a uno cuando obligan, cuando hacen que uno se vea obligado a tomar ciertas decisiones. Creen que porque a uno se le mete yo no sé qué, se aburrió y decidió hacer eso. No, si uno es el primero que a veces no quiere hacer ciertas cosas, no quiere tomar ciertas decisiones. Vale también el papá con el hijo, con la hija. Vale, también se aplica ahí también. Entonces Pablo dice, me alegré en cierto sentido de haberlos contristado. Me alegré porque se obtuvo fruto de ese arrepentimiento, porque era un arrepentimiento según Dios. Según Dios. Por eso no va a haber pérdida. No va a haber pérdida. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Para salvación. Pero hay gente que se han suicidado y que supuestamente porque está arrepentido. Porque está arrepentido. Tan arrepentido que no tiene valor de ahora de ver. Ay, ¿cómo yo puedo dejar que me vean ahora después de que se hayan enterrado de lo que yo hice? Y Satanás le dice, bueno, ¿tú no quieres que te vean? Ahí está la soga. ¿Tú no quieres que te vean? Ahí está la pistola. ¿Tú no quieres que te vean? Ahí está el gramozón. Ese no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Es remordimiento. Pero el arrepentimiento que según Dios es para salvación, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La persona sigue en su mortandad espiritual, sigue siendo muerto espiritual, porque no se ha arrepentido de su pecado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la convicción de pecado? Cuando estás bajo convicción de pecado, tus pecados pasan de ser un concepto a ser algo palpable. Porque tú sabes, cuando se habla de pecado, no es algo que se ve, es algo abstracto. Eso no se ve, eso no se toca, no se palpa, no se agarra. Pero cuando tú estás bajo convicción de pecado, mira, el pecado ahí sí se vuelve palpable. Pasa de ser un concepto, pasa a ser algo visible.
visible, como que tú lo estás viendo. Eso que tanto tiempo que tú vivías haciendo y haciendo, tú lo ignorabas, no te importaba, pero ahora como que eso está ahí delante de ti, lo puedes palpar. Tú vienes a ser como los que alucinan. El que está alucinando es un problema que tiene, está alucinando, no puede quitar su mirada de lo que está viendo. Voltea la mirada a la izquierda, lo está viendo. Voltea la mirada a la derecha, lo está viendo. Por donde quiera que ponga su mirada, sus pecados están delante de él. Se vuelven ineludibles. No hay forma de evitar ver su pecado, porque hay conciencia del daño hecho y a la vez reconoces que mereces ser condenado por Dios. En otras palabras, estás de acuerdo con Dios que su juicio sobre nuestro pecado es algo justo. Cuando Dios condena, por eso lleva a la confesión espontánea de los pecados. Lo dije bien, esa palabra, espontánea. La confesión espontánea. No, ven, sin compromiso. Ven, vayan, busquen a los amigos, que vengan. No es que no se pueda insistir, pero es predicando la verdad, orando. Es así que se insiste. Orando y predicando, golpeando con la palabra. Pero tú terminaste de dar la palabra y todo el mundo sigue igual, hasta riéndose, burlándose. Y en el forcejeo para que pasen adelante, pasen burlándose, mirando al amiguito y riéndose. Y después levanta tu mano y repite conmigo. Como un ejemplo palpable de convicción de pecado, una manera de ilustrar la convicción de pecado, vayamos a Salmo 51. El verso 1 hasta el verso 6. Después de que David haya sido confrontado por el profeta Natán por el pecado que él cometió, él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Verso 3, oigan, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Está de acuerdo de que la justicia de Dios o el juicio de Dios es justo? Es justo. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mi pecado está siempre delante de mí. No hay forma de evitarlo. No hay forma de que yo no lo mire. No hay forma de que yo no los vea. Porque me persiguen. Me persiguen. Eso es la convicción de pecado. Yo reconozco mis rebeliones. Ya no es un concepto, porque ahí todo el mundo dice: sí, yo soy pecador. Como un concepto. Yo soy pecador, porque yo sé que yo peco. Pero no está bajo convicción de pecado. No está bajo convicción de pecado. Su pecado no se ha tornado palpable, ineludible para él. Porque en la convicción de pecado no solo confiesas tus pecados, también estás dispuesto a hacer lo que sea que estuviera a tu alcance para enmendarlos. El mismo salmo, ahí mismo, en el Salmo 51, en el verso 16, oigan lo que dijo David: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Eso, si esto resolviera el asunto, porque con el anhelo que yo tengo ahora de enmendar el daño, la ofensa, la manera tan vil que he pecado contra ti, yo daría los sacrificios. Pero no es eso que tú demandas. Pero sí, hay un anhelo, hay una disposición a hacer lo que sea para enmendar el daño hecho. En el arrepentimiento verdadero hay un deseo, como hemos visto en la definición, de dejar tus pecados y cambiar tu manera de vivir. No como aquellos cuando se les predica el evangelio, todos los días me arrepiento, pero siguen en su camino de siempre. Siguen en la misma vida. ¿De qué será que se arrepienten? ¿Para con quién será que se arrepienten?
Porque en el arrepentimiento verdadero hay un deseo de dejar tus pecados. No quieres seguir en eso y cambiar tu manera de vivir. Pero cuando tratas de hacerlo, te chocas con una cruda realidad. Acompáñenme a Romanos 7, verso 18 en adelante. Romanos 7, 18 en adelante. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Yo me deleito en la ley de Dios, pero no puedo cumplirla. No puedo cumplirla. Porque hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y eso me lleva cautivo. Me encuentro vendido al pecado. Con esa realidad que el otro se encuentra. Hay deseo, hay anhelo de cambiar de vida. Hay anhelo de agradar a Dios. Pero se choca con esa cruda realidad. Pero ¿en cuánto tiempo dura la persona en esto, pastor? Yo no sé. No hay una medida de tiempo en eso. Todo depende a cómo Dios trata con cada quien y también a la resistencia que pone cada cual, porque el orgullo del hombre, porque eso que se está describiendo aquí es un balde de agua fría para el orgullo del ser humano. Por eso a veces, aunque se esté viendo la realidad, puede pasar tiempo fingiendo otra cosa. El orgullo. Por eso no quieren saber del evangelio. El evangelio de Jesucristo machaca el orgullo del ser humano. Porque lo primero que te dice que tú no sirves. Tú no sirves. Por eso yo no sé qué es lo que están predicando los hombres de hoy. Los predicadores de hoy en su mayoría. El evangelio dice tú no sirves. Le dicen a los hombres, tú sí sirves, tú sí puedes, tú puedes. Dios te necesita, Dios depende de ti. Dios cree en ti. Tú eres un campeón. Lo primero que el evangelio hace es acabar con ese ego, con ese orgullo, esa altivez nuestra. Que veamos nuestra condición. Para que entendamos que si pensábamos que éramos algo, no somos nada. Por esto, cuando la persona se vea frente a esa realidad, ahí él ve su impotencia. Y al ver su impotencia, ahí te vas a sentir pobre, débil y miserable. ¿Tú nunca te has sentido miserable? Miserable. En el verso 23, eso fue lo que dijo, 24, eso fue lo que dijo Pablo. Miserable de mí. Porque ¿qué situación es esta? Yo quiero hacer el bien, pero el mal está en mí. No logro hacer el bien que yo quiero, sino el mal que yo no quiero. Más miserable de ahí no puede ser alguien. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Tú haces esa exclamación porque ahora tienes la firme convicción de que tus obras no pueden salvarte. Ahí ahora tú estás experimentando en carne propia lo que dijo el profeta Isaías. Quizás en tiempos pasados, cuando otro te lo decía, tú te ofendías, como en el caso de esa mujer, en una ocasión que yo estaba evangelizando en Villarriba, pero ahora eres tú que lo está experimentando. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestras justicias son trapo de inmundicia. Las cosas buenas que hacemos, que estábamos intentando ponerlas, hacer de ella nuestra vestidura para presentarnos ante Dios, ahora que nos damos cuenta que está completamente manchada, no sirve. Necesitamos la ropa
correcta, adecuada. La solución a ese problema, porque es desesperante la experiencia, es desesperante. Por eso la solución se vuelve urgente también. Porque dice, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? ¿Te das cuenta? Si alguien no te rescata, estás completamente perdido. Perdido. Miserable de mí. Y eso es lo que te va a llevar directamente a la fe en Jesús. Pablo dijo en el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, ¿qué es la fe en Jesús? Porque todo el mundo cree, todo el mundo dice que cree. ¿Qué es la fe en Jesús? Si el arrepentimiento es reconocer la ruina de nuestro pecado y anhelar el remedio, fe es reconocer que estamos en bancarrota absoluta y que Cristo es nuestra única salida. Ahí también estamos viviendo en carne propia esa palabra que dijo Pedro también en Hechos 4:12. Esa palabra viene y se materializa en ti. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahí te convences de que estás en bancarrota absoluta, que la única salida que tú tienes está en la persona de Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien vino aquí y dio su vida en sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. La fe es una decisión consciente de vivir solo en dependencia de la obra de Cristo. Después de haber realizado, claro que sí, que estás en bancarrota y no tienes virtud alguna con qué presentarte ante Dios. Repito, la fe es una decisión consciente de vivir solo en dependencia de la obra de Cristo. La fe no es una fuerza mágica. No, es una resolución en ese contexto. La fe es una resolución, como dijo Martín Lutero. Oigan lo que dijo. He desistido a la idea de que hay calidad alguna en mi corazón. Yo simplemente me aferro a Cristo y digo, Él es mi justicia. Él es mi justicia. Solamente a través de Él he podido ser justificado por Dios. Solamente a través de Él he tenido o he sido aceptado por Dios. O alguien puede ser aceptado por Dios. Si fuera por una virtud si fuera por alguna calidad que uno tuviera. Y todavía hay gente que están en posición de maestro, que están enseñando de que Dios te salvó o Dios se fijó en ti porque vio algo en ti que no vio en los demás. Parece que esa persona nunca se ha visto en bancarrota. Y el que nunca se ha visto en bancarrota en cuanto a virtudes para presentarse ante Dios, bueno, su salvación es dudosa. Es dudosa. Porque una de las experiencias por las cuales el salvo pasó antes de ser salvo es darse cuenta de que está en bancarrota. No hay nada en la cuenta. Tiene mucha deuda, pero en la cuenta no hay nada con que pagar su deuda. Tiene que valerse de otro. Si se queda como un orgulloso que no quiere valerse de otro, se va a seguir con su deuda. Va a seguir con su deuda. De la única manera que se puede librar de esa deuda que se tiene para con Dios es valiéndose de otro. Y ese otro tiene nombre: nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe en el contexto de la salvación. Descansar plenamente en el sacrificio de Cristo. No hay otro refugio. Descansar plenamente en el sacrificio de Cristo. Depender totalmente de lo que Él hizo. El justo por su fe vivirá. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, yo les haré descansar. ¿Qué estamos viendo aquí? Dios procuró la solución, pero el hombre tiene que aceptarla por medio de la fe.
después de haber reconocido su perdición. Hechos 16, volvamos a Hechos 16:31. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? No, nada, no te preocupes. Jesús ya murió y resucitó. Automáticamente tú tienes salvación. No. Oh, no, ven, repite. Tiene que reconocer su perdición y poner su fe en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora hay un problema, ya que la fe también es abstracta. No se ve, no se palpa, no se ve, no se trata, no se palpa. Es un concepto. Eso ha llevado a que todo el mundo dice que yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo creo en Jesús. Ya que cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Yo creo en Jesús. Yo creo. Pero tú tienes que saber, aunque la fe sea abstracta, vivir por fe no lo es. Si estás viviendo por fe, que el justo por su fe vivirá, eso se puede evidenciar. ¿Cómo se evidencia esto? Vivir por fe es una realidad que se evidencia en un estilo de vida de obediencia a Cristo y a su palabra de verdad. No es algo que tú puedes darte el lujo de decir, yo creo en Jesús. Yo tengo fe, es más, yo tengo más fe que tú. Si le suena familiar, no es coincidencia esa palabra. Yo tengo más fe que tú. Y así cualquiera, porque es abstracta. Pero gracias a Dios, el que de verdad vive, que es un justo que vive por la fe, eso se evidencia. ¿A través de qué? A través de la obediencia de esa persona a Cristo. A través de la obediencia, del sometimiento de esa persona a su palabra. A través del fruto digno de arrepentimiento. Por sus frutos los conocerán. Mateo 7:20. Aunque la fe sea abstracta, pero el vivir por fe, el vivir por fe como un árbol. La raíz está debajo de la tierra, tú no la ves. Pero tú ves el tronco, tú ves las hojas y tú ves los frutos. No hay manera de venir, de estar de orgulloso, que yo tengo más fe que tú. Yo creo en Jesús. Yo también soy un hombre de fe. Yo he visto muchas cosas. Muéstrame tu fe a través de tus frutos, a través de tus obras. Si no se puede, es una fe muerta. Porque la fe verdadera implica una rendición al señorío de Cristo. La fe verdadera implica una rendición al señorío de Cristo. En la fe verdadera tú reconoces que Jesús no solamente es Salvador, pero Él es Señor también y te sometes a Él. De buena gana. Voluntariamente, no es de mala gana. Porque el pastor, más que pastor, es un guardia con un fusil. Y chantajeándote y haciendo cuantas cosas. Y tú, de mala gana, aparentemente te sometes. Pero ese sometimiento no tiene validez delante de Dios. Solamente eres un esclavo que se ve obligado a obedecer, aunque en el fondo no quiere. No solamente que no quiere, quisiera entrarle a ese dueño a palo. De pastor sin broma. Pero en la fe genuina hay una obediencia voluntaria. Porque la fe verdadera no solo reconoce a Jesús como un Salvador que nos libra de la condenación, sino también como un Señor que gobierna nuestra vida. Y lo obedecemos. Jesús no es solamente Salvador, Él es Señor. Señor y Cristo, Dios le hizo. Él es Señor. Esa fue la palabra que ahorita cuando le dije, guarden esa palabra ahí. Esa fue la palabra que desarmó a esos hombres en Hechos 2. Cuando escucharon que se hizo Señor, le hicieron Señor a Jesús. Él está reinando. Él está señoreando. Eso es lo primero, lo primero. Antes de Salvador, eso es lo primero que va a llevar a una persona al arrepentimiento. O sea, una contradicción que alguien dice que ha sido salvado por Jesús y no se somete a ese Jesús que le salvó. Porque si Él no fuera Señor,
y no hubieras reconocido por obra del Espíritu Santo que tú, con la vida que tú vivías, has estado ofendiendo a ese Señor, no lo ibas a necesitar como Salvador. Lo necesitas como Salvador, buscas la salvación en Él, es porque tú sabes que tú has pecado contra Él y Él es Señor. Y entonces, si tú no resuelves ese problema, ¿a cuánta gente que no son de mucha, que no tienen poder, que el otro le ha hecho muchas cosas y eso nunca le ha importado? Nunca le ha importado. Pero cuando es con el presidente, a veces están se ponen a hablar de más, a decir cosas raras en contra del presidente. Diré que lo mandan a buscar, señor presidente, perdóneme. El señorío de Cristo es uno de los factores primordiales que lleva al hombre a arrepentirse. Eso fue lo que lo sacudió, que hizo un terremoto dentro de esos hombres. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces no hay forma de que alguien diga que ha sido salvado por Jesús, pero a Jesús no obedece. Cuando una vida no se rinde al señorío de Cristo, es la señal más clara de que su sacrificio aún no le ha sido de provecho. No se ha aplicado ese medicamento. El medicamento es eficaz, pero el problema, no se ha visto sanidad en esa vida porque no se lo ha aplicado. El problema no está en el medicamento, está en esa vida que no se lo ha aplicado. Cristo es salvador de aquellos sobre los que Él señorea. Jesús no señorea sobre tu vida. Jesús no manda en tu vida. Jesús no es tu salvador. Y no aceptas eso de la idea de que Jesús mande en tu vida, porque no te gusta que nadie mande en tu vida, porque tú eres dueño de tu vida. Entonces Jesús no es tu salvador. No lo es. Porque lo que indica que Jesús es salvador de una vida es cuando se ve que Jesús está señoreando sobre esa vida. Jesús manda en esa vida. Aquel que ha sido verdaderamente alcanzado por el favor de Dios, inevitablemente se rinde a su autoridad. Lo repito porque yo veo que se quedaron. Cuando alguien ha sido alcanzado por la misericordia o por el favor de Dios, hay algo que va a ser inevitable en su vida. Es su rendición a la autoridad de Dios. Es él mismo que viene y se rinde y dice: tú eres mi jefe. Yo sé que hay problemas conmigo, no voy a poder obedecerte a la perfección, agradarte a la perfección, pero ese es todo el anhelo de mi corazón, es esto. Tú eres mi comandante. Mi vida es tuya. Mi vida está a tu disposición. Hágase tu voluntad. Porque si tengo vida, te la debo a ti. No debería de estar vivo. No debería de poder abrir mi boca y decir que soy salvo. Entonces mi vida es tuya. Moriste por mí. Ahora yo de buena gana quiero vivir para ti. De buena gana. Nadie me tiene que obligar. Al contrario, soy yo que voy a someter a mi cuerpo. O voy a someter, con tu ayuda, ahora soy yo que voy a someter mi voluntad a la tuya. De buena gana. Porque de buena gana tú moriste por mí. De buena gana. Porque en Getsemaní, aún sabiendo lo amarga que era la copa, tú fuiste a donde tu padre. Tú podías irte por ahí mismo. Pero tú le dijiste: Padre, si es posible, pásame esa copa, si hay otra alternativa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tuya. Como tú le dijiste al Padre que se haga su voluntad y no la tuya, pensando en mí, que era un enemigo tuyo, y por tú haber hecho la voluntad del Padre, ahora tengo vida. Entonces, por lógica, la vida que ahora tengo es para ti. Que la voy a vivir. Es más, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Es Cristo que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.